Pues tenemos muchísimo agrado de encontrarnos aquí con ustedes y sobre todo de ver el interés que parece ha despertado el tema del... espero que ya se escuche mejor, ¿verdad? Sí, pues con mucho agrado estamos aquí de la coordinación del programa sobre asuntos de la niñez y la familia para moderar este tema que veo que ha despertado inquietudes en ustedes, interés, esta cuestión de la violencia escolar. Y por supuesto damos las gracias a la doctora María Elena Horta García, de la subdirección del programa de actividades académicas. También a la doctora Julieta Morales, por favor. Nos da mucho gusto que tengan el interés en este tema, que como ustedes bien saben, bueno, pues es una problemática y se le llama problemática por la cantidad, la forma en cómo ha trascendido a un gran número de niños y niñas de este país, y no solo de este país, sino a nivel mundial. Cómo se ha incrementado la violencia escolar, de manera que incluso a nivel mundial se considera un problema de salud pública. Por eso el interés en este tema. Y para tratarlo aquí contamos pues con verdaderas expertas en este tema, con la maestra Marian Pudia González, que está aquí presente, y también contamos con la presencia de Nelia Tello Peón. Vamos a dar inicio, si le parece, maestra, con usted. Les voy a leer una muy breve semblanza acerca de la trayectoria muy interesante de la maestra Marian Pudia González. Ella es licenciada en Administración de Instituciones, es maestra en Filosofía Social por la Universidad La Salle, es especialista en tanatología, en logoterapia y filosofía antropológica. Tiene una experiencia profesional. La maestra Ampudia ha sido una relevante activista en defensa de la niñez, divulgadora de derechos humanos, deportista de alto rendimiento en 3 disciplinas y funcionaria pública en diversas instituciones, como la Secretaría de la Reforma Agraria, FOISTE y Sedesol, entre otras. Esto a través de lo largo de 30 años de trayectoria. Es autora de diversos artículos y múltiples comunicados y campañas personales e institucionales acerca de los derechos de niños, niñas y adolescentes, publicadas en medios masivos nacionales y extranjeros. Además, ha desempeñado una consistente labor de generación de opinión pública en la mayoría de los medios nacionales en defensa de los derechos humanos de la infancia. Ha coadyuvado a impulsar legislaciones relevantes nacionales en materia de protección de los derechos humanos en el Senado de la República, asimismo en la Cámara de Diputados, y ha impulsado legislación local en los estados de Morelos y Puebla. Ha participado en intervenciones de casos de relevancia nacional en materia de derechos humanos, acompañando a víctimas y protegiendo sus derechos. Adicionalmente, a lo largo de 30 años como tanatóloga, ha sido voluntaria y asesora de más de 15 organizaciones, refugios y centros de protección para la defensa de derechos humanos de la infancia. Actualmente, ella es presidenta de la Fundación ¿Y quién habla por mí?, especializada en la defensa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, contando con más de 9 programas específicos, acciones de difusión, capacitación y de cabildeo legislativo en favor de la infancia. En el año 2014 fue distinguida como Mujer del Año por el Estado de Morelos y fue elegida por el Senado de la República por unanimidad como consejera del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Maestra, le cedemos el uso de la palabra. Gracias. Gracias. ¿Quiere con la base? Vamos a ver si es mejor, ¿verdad? Sí, Quitamos esto. porque luego te cansas. De aquí, bueno. Está como fallando este temita. Si no lo uso, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Sí se escucha hasta allá? Bueno, lo primero que me queda claro es que voy a tener que cambiar la trayectoria, aparte de ser larga. Ya no soy presidenta de la fundación y quien habla por mí, ahora es la que era directora, Areli, pero soy presidenta, fundadora y finalmente pues estoy pendiente de todo el tema, de todo lo que pasa con los niños. Efectivamente tiene que ver con el tema de trata, la fundación que nosotros abrimos, y curiosamente pues esta fundación tiene a bien abrirse precisamente porque el tema de la infancia en México pues estaba un poco abandonado. Me acuerdo perfecto la primera vez que llegué a la mesa de una persona importante, llamémosle así porque está en la política, para mí todas las personas son importantes, pero bueno, finalmente alguien que podía hacer el cambio, y le platiqué acerca de lo que estaba pasando a los niños en la calle, y me acuerdo que digo, los niños no importan tanto, María, los niños no votan. Esa fue la primera frase que yo recibí cuando llegué al Senado de la República, y me da mucho gusto, 4 años y medio después, pues que esta manera de pensar haya cambiado. Ahora los niños no nada más importan, también nos tienen ocupados y nos tienen ocupados todo el tiempo. Y bueno, dentro de todas las cosas que hice dentro de la fundación, pues era un poco darle voz a las situaciones terribles que estaban pasando en contra de los niños, y una de ellas era precisamente esto del bullying. Tener primer lugar como acosadores dentro de la escuela, o tener cualquier lugar del primero al quinto que se tenga a nivel mundial, pues es muy penoso. Yo tenía planeado pues hablar 10 minutos, tenía esa idea, resulta que me van a dar un poco más, y para ser concisa escribí algo que les quiero leer porque son datos específicos, y después seguirles comentando acerca de las experiencias que he tenido con esto del acoso en las escuelas. El primer espacio que debe considerarse culturalmente y en donde comienza la socialización de los seres humanos es la familia. Ahí se aprenden las primeras formas y lazos de vinculación con la realidad exterior. Si en una familia no hay respeto entre los padres y estos no lo tienen hacia los hijos o las hijas, ellos seguramente estarán aprendiendo a vincularse de manera agresiva, y sencillamente el respeto a sí mismos y a los demás no existirá. Es decir, estas niñas y niños reproducirán esas formas aprendidas de socializar en su propio espacio escolar. Todo lo contrario, si en la familia hay una base de comunicación que no es la sumisión, los valores aprendidos serán diferentes y la forma en que ellos se relacionen también será diferente. La pregunta sería, ¿de qué dependerá o qué influirá para que esos padres sean agresivos y otros padres no lo sean? La respuesta no es sencilla y depende de toda una serie de circunstancias de vida de los padres. El estilo de vida de hoy no es el mismo que el de hace una década. Las jornadas de trabajo son más largas, las niñas y niños se encuentran mucho tiempo a solas y se entretienen como pueden y con lo que encuentran. Una de las características de las niñas y niños en edad escolar es ser fácilmente influenciables. Y lo primero que los influencia es la televisión. Lo que ocurre en las calles, las redes sociales, las pandillas, la música, todos los contenidos sociales que reciben y mensajes que captan, todos ellos son importantes. Hoy las niñas y niños aprenden a ver televisión antes de hablar. Privilegian la imagen visual y esta los aleja de la verdad, ya que esta imagen visual además les dice lo que deben pensar acerca de algo, alejándolos con frecuencia de la realidad. La televisión se creó desde sus inicios para entretener a las personas, mas no para educarlas. Así vivimos la triste realidad para las niñas y niños y adolescentes de nuestro país, en que la familia con frecuencia es un entorno hostil y violento, tanto por la ausencia de sus padres, falta de valores positivos y agresiones hacia ellos. Los estímulos sociales a edades tempranas
no generan tampoco el medio más adecuado para su sano desarrollo y procesos de crecimiento, significando así la escuela cada vez más el escenario crucial para la formación y protección de la niñez en México. Aunque la Secretaría de Educación Pública dio a conocer desde el 2014 el Programa Nacional de Convivencia Escolar con el objetivo principal de hacer de la escuela un lugar seguro y protector para niñas y niños, sabemos que las escuelas en nuestro país están muy lejos de ser el espacio en donde la infancia y niñez mexicana disfrutan el pleno ejercicio de sus derechos. El acoso escolar cada vez es más presente y no existe un verdadero esfuerzo en nuestras instituciones para reconocerlo, enfrentarlo y convertir a nuestro centro de enseñanza en lo que deben de ser, espacios de aprendizaje pacífico y sano desarrollo. El acoso escolar afecta a más de 19 millones de alumnos. Esto en primaria. De acuerdo a la OCDE, más del 40% de estudiantes, niñas y niños, declaran haber sido víctimas en algún momento. Más del 25% refiere haber recibido amenazas. El 17% dice que fue golpeado. El 45% sufrió violencia verbal, psicológica, física, también en redes sociales. En la CNDH consideramos que la violencia en el ámbito escolar, lejos de disminuir para niños y niñas, ha aumentado en por lo menos 10% en los últimos 2 años. Y que de 7 de cada 10 lamentablemente se considera a sí mismo víctima de esta violencia. La Secretaría de Salud informa que alrededor de 50,000 fallecimientos de menores de 16 años, que hay alrededor de 50,000 fallecimientos de menores de 16 años, de 4,872 casos son por suicidio. Y de estos, 59% tiene que ver con agresiones físicas, acoso psicológico y bullying cibernético entre estudiantes. Son el Estado de México, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua y Nuevo León, en donde más se ha registrado el incremento de este fenómeno. Lo más grave del suicidio es que se ha incrementado entre niños de 5 a 13 años. Las escuelas son en ocasiones la fuente inicial de los conflictos entre compañeras y compañeros que son trasladados a otros escenarios, ya que el bullying o acoso escolar es ahora llevado hasta el hogar por las redes sociales, jamás se deshacen de él. Los débiles esfuerzos realizados hasta el día de hoy no han sido suficientes. Por más políticas públicas que se realizan, la cifra aumenta, demostrando que no estamos actuando de manera eficiente en la prevención de las conductas violentas. Por ello, tampoco se está teniendo éxito en prevenir y evitar las terribles consecuencias. La Secretaría de Educación Pública se ha deslindado del problema al declarar que es en la familia en donde se origina la violencia y que el acoso escolar responde a esta dinámica que se reproduce al interior de las escuelas. Debemos todos reconocer que la violencia se genera y permea todos los ámbitos sociales como respuesta al desgaste de los principios y valores que nos definen como personas. Y que es en todos estos ámbitos sociales en donde se debe llevar a cabo los mayores esfuerzos para lograr que las niñas, niños y adolescentes de nuestro país vivan en paz. Crecer y educarlos libres y tranquilos debe ser reconocido y respetado dentro de todos sus derechos. El bullying se construye desde contexto social, familiar y escolar y tiene expresiones de intolerancia, agresión, abuso de poder y reproducción de estereotipos negativos, entre otras. Estas expresiones entre nuestros niños en el ámbito escolar reflejan nuestra realidad como sociedad en todos los demás ámbitos. Hoy en día demandamos con justa razón de las autoridades educativas que aseguren el mejor clima de convivencia y que fomenten los más altos valores para que no exista violencia en la escuela. Esta exigencia debe ser para todos en cada ámbito de desarrollo para que logremos que nuestras niñas y niños tengan una realidad diferente en la que puedan crecer, educarse y vivir en paz. Es necesario reconocer que si hoy las estadísticas nos colocan en los primeros sitios de violencia familiar,
violencia contra las mujeres, maltrato infantil y acoso escolar, no tengo duda de que seguimos contando con valores importantes de cooperación y solidaridad a los que debemos regresar para corregir estas grandes cifras negativas. Los expertos nos mencionan para el ámbito escolar algunas reglas que sería muy positivo adoptar también en los hogares, lugares de trabajo y el espacio público. La primera sería aceptar normas básicas que nos ayuden a convivir. La segunda sería hablar con naturalidad de emociones propias y ajenas. La tercera sería promover el respeto mutuo entre hombres y mujeres en igualdad. La cuarta sería evitar toda forma de discriminación e intolerancia. La siguiente sería desarrollar en la comunicación la atención positiva y el afecto. Y por último, resolver o aprender a resolver los conflictos sin violencia. Cuando yo me topé con todas estas situaciones adversas en contra de los niños, hubo algo para mí que fue pues primordial, y fue que nos atrevimos a hacer una encuesta a nivel nacional en escuelas particulares y en escuela de gobierno, y 9 de cada niños, o 10, entrevistábamos 10 niños y 9 de cada 10 nos decían que habían sido violentados en sus hogares. Nosotros llamamos violencia también al tema del abandono. Esa es una violencia sutil que se está viviendo ya cada vez más y más en nuestra República Mexicana. Pero al darnos cuenta que si tenemos la infancia, cada 9 niños de 10 nos están diciendo que han sido violentados, eso nos pone a las mujeres como, o a las mujeres o a las familias como las más violentas del mundo dentro de la niñez. Y yo me preguntaba, ¿cómo llegamos los mexicanos a tener en primer lugar un acoso sexual, acoso en las escuelas? Pero también tenemos primer lugar como abuso sexual infantil. Tenemos segundo lugar como explotación turística del mundo en contra de nuestros niños y niñas. Es decir, todos estos viajeros vienen a nuestro país a abusar de nuestros niños y lo permitimos. Se paga mucho dinero por ello. Pero también tenemos otros primerísimos lugares en explotación, por ejemplo, laboral, en fin, en muchos lugares. Es decir, México es el país que más violenta a nuestros niños. Uno de los temas delicados entonces sería el hogar, la raíz de todo esto que nos fragmenta tiene que ver con el hogar. Siempre que yo tengo la oportunidad de llegar a una conferencia o me prestan un micrófono como este, siempre digo, volteemos a ver a los niños desde la casa, desde el hogar. Porque curiosamente esos niños crecen y hoy lo lamentan dentro de las escuelas, pero también lo lamentan dentro de la sociedad. Los vemos todo el tiempo, ya no como niños, sino como adolescentes, yéndose al crimen organizado, yéndose a ahuyentar toda su dinámica de violencia con las drogas, con el alcohol. Esto no tiene absolutamente nada que ver con la condición económica, tiene que ver con la condición social en la que ellos están sumidos y con la forma poco esperanzadora que tienen para salir de este círculo vicioso. Y fíjense ustedes, si tenemos a las familias más violentas del mundo, pues obviamente nos vamos recorriendo este círculo vicioso en el cual estamos sumergidos en la sociedad mexicana, porque pues tenemos a los adolescentes más vulnerables, lo digo aquí con el suicidio, cómo está creciendo, tenemos a las niñas pequeñitas embarazadas, somos el país número 1 con niñas embarazadas en el mundo, es una pena, pero también tenemos pues a los jóvenes más, digamos, cayendo en adicciones. Pero estos niños crecen, ¿no? Y de repente, si nos vamos un poquito más arriba, pues nos damos cuenta que tenemos a las mujeres más violentadas con los feminicidios. Este problema hace entonces que tengamos al hombre más violento. Cuando estas mujeres regresan al hogar, ¿a quién violentan? Pues a los niños. Y este es un círculo vicioso que parece no terminar.
La senadora Mariana Gómez del Campo nos ha mandado llamar en varias ocasiones, foros que ella ha hecho en el Senado, y en donde ha invitado a adolescentes que desde pequeños han sido víctimas del bullying. Y cuando uno empieza a poner atención acerca de la violencia escolar, te vas dando cuenta que curiosamente todos los casos tienen que ver con niños que son violentos, pero que la violencia viene estructural. Es decir, viene desde su base, desde el hogar, desde pequeñitos. Tuvimos a bien entonces voltear a ver un tema que a mí se me hizo muy importante, y de hecho ya estoy sumida en él, que es la cultura de la paz, para poder tener la oportunidad de llevar esta cultura de la paz a los hogares mexicanos. Queremos que esta sociedad cambie, tenemos que ir a buscar a nuestros niños, a cuidar a nuestros niños y hacer que esta sociedad cambie desde ese rincón. Siempre he dicho yo que si las peores guerras pensamos que se viven en otros espacios del mundo, digo que estamos equivocados, porque la guerra más sangrienta y la más cruel se vive dentro del hogar. La cultura de la paz no es solamente pues el o agarremos de la mano todo mundo y vayamos a caminar y queremos paz y todo mundo no. La cultura de la paz viene desde la ciencia, y mucho de lo que se ha logrado hacer es orgullosamente mexicano. Mucho está hecho en la UNAM. Hemos tenido grandes personajes que han pisado nuestro país, como Galton, por ejemplo, que tiene grandes estudios muy importantes y muy interesantes acerca de la estructura que tiene que ver con la violencia. Él habla de diferentes tipos de violencia. La violencia más simple es aquella que se puede ver. Podemos ver, por ejemplo, a nuestros adolescentes golpeando a un animalito. Podemos ver a un padre, ¿no? Las redes sociales, abusando sexualmente de una niña. En fin, podemos ver, ¿no?, todas esta cultura de violencia, y la podemos detectar fácilmente y saber quién es violento, quién no es. Pero hay parte de la violencia, que es la violencia estructural, y la violencia cultural, de la cual la sociedad no nos estamos dando cuenta. Por generaciones hemos estado sumidos en ellos, y cada vez va en aumento. Las cifras son para alarmarnos, por supuesto que sí. El esfuerzo es poco, dada la temática. Cada vez que yo he estado en el Senado de la República o en la Cámara de Diputados, llego animosa a ver qué se puede dar. Las cosas se quedan ahí, se quedan estancadas. En el país hay muchísimos problemas. Siempre se dice que problemas más importantes podría ser, por ejemplo, el económico, que nuestra infancia. Yo les digo, no lo dejen para un lado, esto es lo más importante. Y desgraciadamente el tema del bullying solo necesita salir, como el tema de Monterrey, en las redes o en las noticias, para que volteemos a ver y digamos, híjole, no, sí está grave, pero ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que está en manos de todos, en esta unidad que necesitamos los mexicanos para obligar a nuestras autoridades, sobre todo a los que pueden generar cambios, a que esto se dé. La educación es muy importante. Recuerdo perfecto esta frase de Emilio Azcárraga, que decía: se quejan de la televisión, pero la televisión, los programas televisivos no están hechos para educar, están hechos para entretener. El problema de los padres es que no están educando y están dejando que los niños se entretengan, y todo lo que nos está dando la televisión es violencia. Y esa violencia, esos niños, ¿a dónde la llevan? A la escuela, con sus amigos más cercanos. Y lo primero que a mí me preocupa dentro del bullying no es quién lo sufre, sino quién lo comete. Mesas como estas hacen falta muchas, con todos los temas que tienen que ver con la infancia. No agarré yo este tema porque me gustara. La verdad es que no es nada fácil estar viendo todos los días videos o fotos
de lo que está sucediendo con nuestros niños. Pero me doy cuenta de que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Todo el acompañamiento que se les tiene que dar a los niños para que los jueces, para que los ministerios públicos pongan atención, para que hagan justicia real, es muy complicado. Estamos muy atrasados en México, en todos los sentidos, pero en la infancia, en lo que tiene que ver con la infancia, muchísimo más. Entonces, yo agradezco enormemente que la CNDH me dé este micrófono. Por supuesto, considero que la CNDH pues es mi casa. En el Consejo Consultivo pues están ministros, están embajadores, tenemos el agrado de tener ahí, por ejemplo, la abogada de la UNAM. Todos ellos son gente que sabe, que conoce, que habla sabiduría, experiencia. Pero yo soy la voz de la gente, yo soy la voz del pueblo, así me considero. Yo no tengo ese vocabulario, pero sé lo que la gente vive, sé lo que los niños viven. Entonces realmente mi papel dentro del consejo es ese: llegar a explicar o hablar de lo que está sucediendo realmente en las calles, y lo han tomado a bien. Y uno de los temas que más ocupada me tiene es precisamente esto que estamos viviendo con el acoso escolar o la violencia que hay dentro de las escuelas, porque curiosamente con las redes sociales no es fácil deshacerse de ellas. Los niños tienen desde los 7 años teléfonos celulares y viven con el acoso escolar no solamente en las escuelas, también en sus hogares, y muchas veces aún sin dormir se quedan angustiados y preocupados porque la amenaza es constante todo el tiempo. Es importante voltear a ver este tema de la cultura de la paz para llevarla a las escuelas. Y la cultura de la paz no es otra cosa más que aquella materia que habla de la ética que nos quitaron, todos estos valores, ya no digamos moral, porque no se puede hablar de moral porque se mezcla con el tema religioso. Yo siempre he dicho que es diferente, pero la ética sí es muy importante, regresarla a nuestras escuelas para que los niños aprendan a conocerse a sí mismos. Yo creo que si les damos la oportunidad de alguna materia del conocimiento de sí mismos y todo lo que tiene que ver con emociones, vamos a estar logrando mucho más, sobre todo para lograr esa empatía, que ellos conozcan lo que es la empatía y que sepan y que deduzcan cuando uno de sus compañeros viene de ser violentado en el hogar, para que puedan apoyarlo, se puedan ayudar a hacer equipo. Un poco lo que pasa en Finlandia. En Finlandia llama muchísimo la atención, por ejemplo, que si alguno de los niños reprueba en el salón, todo el salón reprueba. Y tú dirás, es que no es justo. Yo estudié y él no estudió. Para la educación en Finlandia es muy importante que se haga equipo, que se haga grupo. Y reprueban todos porque finalmente no se dieron cuenta que uno de sus compañeros no estaba al nivel. Es decir, todos tienen que preocuparse por salir exactamente igual. Quizás unos más inteligentes, unos menos, pero todos apoyándose, todos haciendo equipo. Sería maravilloso que eso sucediera en nuestras escuelas, porque podría entonces tener la sociedad la oportunidad de cambiar, y sobre todo, pues de cambiar todos estos lugares tan negativos que tiene nuestro país en el mundo. Va a haber preguntas y respuestas, ¿verdad? Aquí me quedo otro ratito por si tienen alguna duda. Muchas gracias. Si están de acuerdo, dejamos las preguntas y respuestas al final. Les ofrezco una disculpa porque estaba programado que también estuviera aquí Mónica Valdés González como expositora, pero de último momento me informan que se ha disculpado y que no llegará. Pero a continuación tenemos también otra experta sobre el tema. Vamos a hacer también un breve resumen de su trayectoria. Ella es Nelia Tello Peón, aquí con nosotros. Ella es licenciada en Trabajo Social de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional
Autónoma de México. Es especialista en modelos de intervención con jóvenes por la misma institución. Cuenta con la maestría en semiótica por la Universidad Anáhuac y es maestra también en trabajo social por la UNAM. Ella comenzó a trabajar con el tema de violencia, inseguridad e ilegalidad desde el año 2000, haciendo investigación y desarrollando modelos de intervención para comunidades abiertas y en escuelas secundarias. También en algunos modelos que ha desarrollado y aplicado son, por ejemplo, Comunidad Segura, el cual cuenta con el reconocimiento de buenas prácticas otorgado en Dubái en el año 2004. Otro programa es Escuela Segura, tejiendo relaciones, construyendo ciudadanos, recuperando lo nuestro y comunidades escolares. Su trayectoria es muy larga, pero además cuenta con premios y distinciones, ha desempeñado diversos cargos y sobre todo tiene varias publicaciones sobre el tema. Pero vamos a darle el micrófono para ir avanzando en el tema y que luego tengamos tiempo también para las intervenciones que ustedes gusten hacer. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí. Es verdaderamente una oportunidad y un gusto poder compartir con el público interesado las experiencias que hemos tenido. Solo quiero hacer una aclaración. Allí habla de escuela segura. Es cierto, yo trabajé en un modelo de escuela segura que posteriormente tuve que dejar de trabajar porque el gobierno empezó a utilizar el nombre, y cuando el gobierno ya utiliza el nombre de una cosa que tú has trabajado, tú ya no lo puedes utilizar. O sea, el programa del gobierno no es el mío, el que estuvo vigente muchos años. Yo efectivamente empecé a trabajar violencia, inseguridad e ilegalidad en el año 2000 en comunidades abiertas. Después de hacer este trabajo nos dimos cuenta que era en el entorno de las escuelas en donde había mayor violencia en cualquier comunidad urbana popular en donde trabajábamos. Entonces encontrábamos que había jóvenes, que había droga, que había sexo y que no había ningún control. Y enseguida vinculamos este entorno con el adentro, que eran las escuelas secundarias, y desde entonces empezamos a trabajar allí. Los primeros cuestionarios que aplicamos sobre el tema, preguntábamos si había violencia en las escuelas y nos contestaban que pues que no, que sus escuelas eran muy chidas. Y después de que sus escuelas eran muy chidas, les preguntábamos pues si había golpes, faltas de respetos, burlas, robos, que no eran robos, eran artículos desaparecidos, perdidos, olvidados, y entonces pues ya encontrábamos que sí había de todo eso. Entonces desde esa perspectiva nosotros creemos que de lo que se trabajaba en el año 2000 a lo que se trabaja ahora, hay un gran avance en el hecho de poder denominar como violencia lo que es violencia. En ese momento creíamos que todas las maneras de relacionarnos de dominio y sumisión eran normales, no solo entre iguales, sino también entre los maestros y los alumnos, y las autoridades, los maestros, los alumnos, los padres de familia y toda la cadena allí de imposición y de violencia que se hacía, pero que nada se nombraba como tal, sino que todo era como normal, era la autoridad y él puede porque es mi papá, tiene su derecho, el maestro también, y total, todos tenían derechos y los demás tenían que aguantarse. Y entonces se empezaba a nombrar la tolerancia como uno de los valores más importantes, pero una tolerancia mal entendida como aguantar al de junto, ¿no? Hasta que explote yo. Mientras que lo pueda aguantar, soy virtuoso porque soy tolerante, y cuando exploto, pues se me acabó la virtud. Entonces, creemos que en este aspecto hay violencia, hay adelanto, ahora se reconoce y se nombra. Hemos llegado a los extremos, ¿no? Ahora los niños se burlan todo el día del bullying y todo el día dicen, ay, me estás haciendo bullying, te estoy haciendo bullying, y entonces les da trabajo. Ya cuando lo ven de verdad, ya es otra actitud,
pero sí hay yo pues creo que eso es parte de la cultura del mexicano, de poder enfrentar aquello que no sabe cómo manejar desde un poco la burla, ¿no? Bueno, me regreso un poco y quiero decir que uno de los principales problemas que hemos encontrado en este país, no sé si ustedes estarán de acuerdo con nosotros, es la desigualdad. La desigualdad que en un ambiente de un Estado de Derecho muy débil, pues lleva a la inseguridad, a la violencia y a la impunidad, porque sabemos que pues de antemano de nada nos sirve ir a denunciar porque probablemente no pase nada. Y nosotros vemos en esta desigualdad parte de lo que ya hablaba, ¿cómo te llamas? María Ampudia, que era la violencia estructural. Esta desigualdad que muchas veces cuando hablamos de ella nos imaginamos a Carlos Slim y a las comunidades pobres de Chiapas y nos ubicamos como un país altamente desigualdad, de desiguales en donde nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Los desiguales es entre los ricos y los pobres. Pero les tengo una noticia, no es cierto. La desigualdad nos permea a todos. Nos relacionamos entre todos y ustedes solitos lo podrán reconocer desde una perspectiva de desigualdad, en donde lo que más trabajo nos cuesta es tratarnos como iguales, mirarnos a los ojos y decirnos no estamos de acuerdo, sí estamos de acuerdo, no quiero, sí quiero, ahorita no. Y esta desigualdad, vista como parte de la violencia estructural, pues de toda una sociedad, pues por supuesto que se permea, y se permea en todas sus instituciones, incluyendo pues la familia y la escuela. Como violencia social, sobre todo, vemos esta forma relacional que también ya mencionaba, sobre el dominio y la sumisión. O sea, al no sabernos relacionar como iguales, lo que sabemos hacer, y creo que es muy fácil verlo entre nosotros, es pues relacionarnos desde el dominio y sumisión. A veces somos sumisos y a veces somos dominantes. A veces somos jefes y a veces somos empleados. A veces somos padres y a veces somos hijos. Y todas estas relaciones que están basadas en la jerarquía, pero que es una jerarquía funcional, no las alcanzamos a tratar desde una igualdad, sino más bien nos quedamos en esta jerarquía que nos hace diferentes funcionalmente, pero que en el fondo tendría que respetarnos como iguales y que de todas maneras tendríamos que ser capaces, y allí empieza la violencia social que asumimos no solo como personas, sino como sociedad toda, y las instituciones. Las instituciones en particular en este ambiente de descomposición social, en donde están señaladas continuamente, en donde no confiamos en ninguna nos parece mejor que la otra, todas nos parecen malas. Entonces, en realidad, se cuidan y se defienden de la opinión pública y están así como de antemano, y lo que quieren hacer es un control y que no se vea que haya problemas, ¿no? En particular en las escuelas, pareciera ser que la sociedad civil exige que no haya problemas. ¿Cómo no va a haber un problema en un lugar en donde hay 300 adolescentes? Tiene que haber problemas. En un lugar en donde hay 500 niños, tiene que haber problemas. Lo que también tiene que haber son expertos que sepan atender esos problemas, que sepan enfrentarlos y que sean muy pocos los que no sepan qué hacer en un caso de algún problema. También tendríamos que entender que las escuelas, en vez de estar tratando de controlar para que no lleguen los medios y para que no tratemos de que no se convierta en un escándalo, que dejemos de estar buscando los culpables, entre los niños seamos capaces de desplegar 12,000 policías en un día o una mañana, porque después de 14 años en Monterrey, un chavo tuvo la desgracia de decir, ay, es que entre esto y yo, sí, se me dio por... sí, ya como que me oigo temblando y pues no creo que no soy yo la que tiemblo, pero sí no me hallo. Entonces, tenemos en 14 años fue la primera muerte en una escuela en este país, afortunadamente.
Espero que no vuelva a pasar, espero que no se repite y se replica, porque las cosas se imitan y ahora somos más débiles y más vulnerables antes de que hubiera pasado eso. Pero al día siguiente tuvimos la capacidad de desplegar 12,000 policías para cuidar las entradas de las escuelas, en donde verdaderamente las escuelas no están llenas de delincuentes. Tenemos que entender que las escuelas son espacios de formación, que los seres humanos nos agredimos. Tengo una niña de secundaria que dice que ella en donde más ha visto, mayores agresiones ha visto, es en la escuela maternal de su hermana. Los niños llegan y se avientan a los ojos del otro, o se avientan a darle una mordida, cuando lo que quieren es darle un beso, ¿eh? Es una expresión de afecto, pero como no está educado y no sabe y tiene 2 años, lo muerde. Bullying, seguro. Y ¿verdad que sí? Y van a los derechos humanos, me consta. La señora tiene que entender que están en un momento de formación, que los 2 años probablemente hay un niño más agresivo que el otro, desde luego, que tendremos más trabajo para poderlo educar, entender, comprenderlo y llevarlo por un camino de mayor tranquilidad. Seguramente estaba en un ambiente que pues despertó más esos comportamientos. Pero de todas maneras las escuelas son espacios de formación. Y suelen presentarse esas situaciones y otras peores. Los niñitos chiquitos se va a sentar uno, y no tan chiquitos también, los adolescentes les gusta mucho, le jalan la silla y ahí va el otro, y puede ser muy peligroso, puede realmente ser peligroso que suceda eso. Entonces, lo que necesitamos es poder nombrar la violencia, poder reconocerla, poder rechazarla y poder formar a nuestros niños en una comprensión de la realidad desde una perspectiva diferente. Pero vivimos en una sociedad desigual, con mucha impunidad y con mucha violencia que replicar, porque es lo que tenemos en el entorno y es lo que vemos, es lo que aprendemos a vivir desde patrones de comportamiento violentos. Nosotros hicimos un estudio últimamente en 11 municipios del país, unos con mucho narco y otros sin narco, unos apacibles como Campeche y otros Ahome, Culiacán, Torreón. Y hicimos nuestro estudio fue, otra cosa que quiero decir es que nuestro estudio quiero decir que estamos de acuerdo cuando hablamos de violencia, 2 cosas. Cuando hablamos de violencia con Juliana González, que dice que la violencia la podemos clasificar y dividir en las formas que queramos, pero que la violencia siempre es violencia, y que la violencia destruye, la violencia impone, la violencia arrebata y siempre se hace más grande. No lo dice más bonito, pero bueno, aunque sepamos, que estemos de acuerdo con que la violencia siempre arrasa, siempre se impone, siempre es una voluntad más fuerte contra una voluntad menos fuerte. Y generalmente ahora nos da por hablar de la complejidad, ¿no? Todos los problemas son complejos. No usaste la palabra afortunadamente. Hablamos de complejidad y todo es muy complejo. Pero cuando hablamos de complejidad es como decir que las cosas son muy difíciles. Sí, es cierto, nadie nos dijo que la vida era fácil, aunque era lo que esperábamos, ¿verdad? Pero la complejidad no es eso. La complejidad es que las cosas se tejen juntas. Es una bola enmarañada de variables que no es posible encontrarle la punta y sacarla y linealmente decir exactamente por aquí, sino tiene muchas entradas y está muy enredada, y probablemente Dios la pueda desenredar, pero nosotros está difícil. Y eso es, la violencia se entreteje con muchas variables en toda la vida. Ella nos los explicaba de manera mucho más concreta
y dentro de la cotidianidad. Eso es importante. La violencia se teje no en el más allá, se teje en la cotidianidad, con nuestra participación, porque finalmente con diferentes grados de violencia, pero todos participamos en reproducir una sociedad en donde estamos a la defensiva, en donde no tenemos quien nos defienda y en donde sentimos que estamos a punto de ser agredidos. Si no es que ya fuimos y varias veces. ¿Qué creen? Mis aparatos electrónicos se me apagaron. No te apures. Entonces, hicimos este análisis en 11 municipios con diferentes características, los municipios, con jóvenes, con maestros, jóvenes de secundaria, jóvenes estudiantes de secundaria, la verdad muchas veces son niños, son jóvenes los de tercero de secundaria, pero los de primero muchas veces son niños de 11 años, y con los padres de familia, con los vecinos del entorno, con los policías, en todos los casos. Los polígonos de más alto riesgo. No sé qué quiera decir eso, pero quiere decir que son los más peligrosos. O sea, no me sé los indicadores. Sé que son los más peligrosos, donde más muertes hay en ese lugar. Y lo que encontramos después de hacer entrevistas formales, informales, en donde podemos platicar muchas historias que realmente nos dejan impresionadas, puedo resumir en que en realidad encontramos que el rechazo, la desconfianza y la exclusión son los puntos en donde hay más violencia. Si quisiéramos volver a contar gritos, patadas, burlas, ¿sí? Los puntos en donde más se encuentra es en donde alguien se siente rechazado, en donde alguien siente que no tiene en quién confiar, en donde alguien se siente excluido. Y esas son las expresiones que más han aumentado en los últimos años. A lo mejor los golpes han disminuido, o a lo mejor no han disminuido. Hay unos que son todavía mucho más fuertes y las expresiones son más violentas y más peligrosas. Puede haber más muertes. Pero en lo genérico hay como toda una población de en medio que ya conoce lo que es la violencia y puede reprimirla, puede controlarla. Pero en todos lados hay un margen de población, 15-20% más o menos, que no puede controlarla, que no sabe cómo controlar la violencia, ni contra el otro, ni contra sí mismo. Para nosotros son víctimas de la violencia tanto el agresor como el agredido, porque el agresor probablemente ya fue agredido antes, probablemente ya le tocó peor, y entonces lo único que está haciendo es defendiéndose, desquitándose o perdiendo, o ya no tiene ni siquiera conciencia de qué es lo que le está pasando. Pero en todos lados hay un 15-20%, estoy hablando de escuelas en este caso, en donde la población es más problemática. Pero hay otro porcentaje más o menos igual, como el 15%, que dice que no hay violencia en su entorno. Y entonces esas personas nos preocupan muchísimo. Porque una cosa es que yo la vea y otra cosa es que ni siquiera sea y crea que no participó de ella y otra cosa es que crea que ni siquiera existe. Esas personas nos preocupan mucho. Encontramos que hay como líneas de continuidad después de que hablé de complejidad y que tratamos de encontrar como la telaraña. Tengo que reconocer que sí hay líneas de continuidad, es decir, donde le jalamos y nos sale derecho, que es la relación familia, escuela, entorno. ¿Sí? Nosotros le llamamos F. F, escuela, familia, entorno. O al revés, me da igual, el orden no altera en este caso el producto. El entorno es un entorno en donde hay vandalismo, donde hay delincuencia, donde hay narcomenudeo, donde no hay vigilancia y donde el chavo pasa mucho tiempo solo.
Hay que notar que yo, bueno, tengo que hacer notar que yo no hablo de ellos y ellas, pero en este caso el problema es marcadamente masculino. La forma en cómo se da la violencia en las mujeres, que sí se da, es completamente diferente a la que se da en los hombres. Y aquí sí tengo que reconocer un problema de género. A las niñas las cuidan más, las limitan más, tienen mucho más límites. No se vayan a embarazar y con eso que todas se embarazan. Pero a las niñas hay un límite. ¿Con quién vas? ¿A dónde vas? ¿A qué hora regresas? ¿Cómo es esto? ¿Regresas? ¿No regresas? La verdad, las niñas hacen lo que quieran. Pero a los hombres no les preguntan ni a dónde van ni con quién van, porque los hombres están haciendo hombrecitos. Y se hacen hombrecitos y nomás hay que ver la muerte, la cifra, yo no me sé muy bien la cifra, pero seguramente tú te la sabes, la cifra de los chavos, adolescentes muertos, comparados con las niñas muertas. O los chavos que están internados dentro de instituciones de justicia, de administración penal, y las chavas. Es una diferencia total. Y viven en el mismo ambiente, pero a unos los cuidan, a unos les dan responsabilidades y a los otros no les dan responsabilidades dentro de la casa y no los cuidan, se están haciendo hombrecitos. Ellos pueden ir solos, pues no pueden ir solos, ¿sí? Entonces, los chavos pasan mucho tiempo solos, mucho tiempo sin tener con quién hablar, mucho tiempo conectados. El 30% de chavos dicen que prefieren estar en la casa que en la escuela. ¿Alguno de ustedes prefería estar en su casa que en la escuela, en secundaria? No es que nos encantaran las clases, pero nos gustaba ir a ver a nuestros amigos. Ahora, hay un porqué. A los niños no les gusta estar en las casas cuando están sus papás. Les gusta estar cuando no están, porque esa cifra me impresiona tanto que le fui a hurgar. Les gusta estar cuando están conectados y solos, encerrados. Entonces, si nosotros vemos, estas son características del mundo moderno. La fragmentación, el aislamiento, la soledad, la violencia, las relaciones transitorias, frágiles. Los chavos, si uno les pregunta a quién le tienen más confianza, van a decir siempre que a su mamá. Vivimos en una sociedad en donde el símbolo de la madre es muy importante. Y el símbolo de la madre me da como un centro al que puedo regresar, me da seguridad. Sin embargo, no es a la madre a la que le voy a ir a contar los problemas que tengo, menos al padre, ¿verdad? Porque la ausencia del padre en las familias, también en este 15% con problemas que les decía, también es importante y manifiesto. Aunque también allí ya se empieza a notar la ausencia permanente de las madres en muchos casos y la falta de padres en otros. O sea, los niños huérfanos de estos últimos 10 años también ya empiezan a ser un número importante y significativo. Aparte del incremento en los suicidios, que es verdaderamente alarmante. Y que yo también lo ligaría con otro elemento, que es la participación de los chavos en la venta y compra de droga. O sea, no simplemente con este problema, sino también con su participación, quienes venden y compran la droga en las secundarias, los mismos niños y niñas de la secundaria. Esta desconfianza de sus padres, de sus amigos, desconfían de sus amigos. ¿Cómo van a ser sus amigos si desconfían de ellos? Desconfían de sus maestros, pero de quien más desconfían es del prefecto. Por supuesto y por razones obvias. ¿Sí? Tienen miedo, muchos han tenido miedo estando en su casa, y han tenido miedo estando en la escuela, y han recibido caricias no deseadas. Estos números, estos en particular que estoy diciendo, nosotros no hemos encontrado que hayan aumentado, pero sí creemos que su expresión
es cada día más agresiva y más vulgar. Vulgar en el sentido de destructiva, ¿sí? Más destructiva, más soez, más cada día atenta más contra el ser humano y la dignidad del ser humano. Y en cambio sí hay otras partes, estas de los golpes y estas, en donde sí han aumentado, pero allí sí se nombran. Y eso me da a mí mucha esperanza. ¿Ya me tengo que callar? Tú dime, porque yo me sigo de largo. No, espérame, ya me tengo que callar. No, más 2 minutos para acabar, para que no se aviente el micrófono. Pues. Entonces, seguimos. Bueno, entonces nosotros hemos encontrado que el que yo no pueda confiar en nadie y que sepa que por lo tanto nadie confía en mí, es un problema. Que el que a mí me rechacen, veámoslo muy fácil, en la familia. En la familia hay uno que es el bonito, y hay uno que es el inteligente, y hay otro que es el gordito, y es el feo, y es el negrito. Y antes por lo menos decíamos negro con cariño, pero ahora no, porque ahora ya sabemos que es feo y malo, y eso no hay que hacerlo. Entonces, ya no hay eso, ¿sí? Ya, si eres el negro, ya es agresión. Antes cuando decías mi negrito o mi negrita, podía ser con cariño, ahora ya no, ahora eso ya es agresión. Entonces, vean cómo esa jerarquía, esa exclusión, esa diferencia se da en las familias, se da en la escuela, se da en el empleo y se da en todos los grupos en los que participamos. El bullying se da en todos los grupos, por supuesto que de manera también más burda en los grupos de niños. Por eso tiene que haber un adulto que lo esté controlando, que lo esté educando, que lo esté mediando. Hay más bullying en las primarias que en las secundarias, y más en las secundarias que en las prepas, aunque a lo mejor el de las prepas es mucho más peligroso, y más en las prepas que en las universidades. ¿Por qué? Porque allí ya se vuelve en sutil, o te mato, o simplemente es otro nivel, un nivel mucho más inteligente, mucho más razonador, un nivel que no se nota, es un nivel de violencia sutil, ¿sí? Entonces, aparte de la violencia que se ve, aparte de la violencia de la sangre, aparte de la violencia que nombramos, está la sutil, la que no se ve y en la que somos partícipes. Y entonces también la tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un programa en donde le dimos la vuelta, le giramos y trabajamos con un programa que se llama ASI, Aceptación, Confianza, Inclusión, para disminuir la violencia. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias a la maestra Nelia Tello Peón. Y vamos a dar curso, no sé si tenemos por ahí micrófonos, quien nos apoye para que puedan intervenir, por supuesto quienes vayan levantando la mano en el orden que quieran participar, algunos de ustedes, algunos comentarios, seguramente mucho que aportar sobre este tema, sobre el que hay muchísimo que decir. Sí. No tenemos micrófono, no sirven ahorita. Entonces lo podemos compartir seguramente, o también algunas papeletas que ya nos están haciendo llegar. ¿Quieres decirnos y tratamos de repetir para que todos escuchen la pregunta? Si nos haces favor. Bueno, mi nombre es Marisela Cabrera Cáceres, venimos del municipio de Chalco, estamos en prevención del delito y bueno, nos llamó la atención cuando vimos la conferencia en los medios y quisimos venir porque sí tenemos muchas preguntas, sí tenemos mucha preocupación por esto, por los chicos de secundaria drogándose en su casa con marihuana y bueno, los padres no nos damos cuenta, ¿no? A veces que ya tan cansados llegamos a nuestro domicilio y ni siquiera vamos al cuarto del chico para ver qué es lo que está haciendo. Nosotros le preguntábamos, porque trabajamos con infractores, ¿a qué hora, en qué momento tú te drogas? Y me dice, cuando mis papás llegan de trabajar y se duermen, ¿no? Entonces, es triste y bueno, antes que nada de pregunta, felicitar a la maestra María Pudia, maestra Nelia, de John, muchas felicidades. Gracias. Porque ustedes están preocupadas por algo muy importante, que son nuestros hijos. Y de verdad que si hacemos esa cadena de fuerza vamos a poder lograrlo y antes que nada acabar con esos infractores
maltratadores que se encuentran en cárceles, que no deberían de estar en ellos, deberíamos estar nosotros como padres. Ay, no, tampoco. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias a ti. ¿Cómo no? Muchas gracias por su comentario. Es muy cierto que la violencia, estos tipos de acontecimientos, ya comentaban nuestras expositoras, todos somos responsables de lo que sucede con nuestros jóvenes, con nuestros niños. Y ahí, pues lo que falta es la responsabilidad de los padres para primero que nada, para la comunicación con sus hijas, con sus hijos. Y en segundo lugar, pues definitivamente, porque ese tipo de conductas no debieran de suceder en casa sin que papá y mamá se den cuenta, si estuvieran alertas, si estuvieran en comunicación y alerta de lo que sucede en su propia casa. Todavía no se trata ni siquiera de violencia que digan no la conozco, no me percaté porque no sucedió en casa, no estaba presente, sino en su presencia. Entonces, pues una cosa es que trabajemos, que tengamos actividades fuera, pero también que dediquemos tiempo a las hijas y a los hijos. Eso, de donde puedan sacar el tiempo. El trabajo no es una excusa. Yo creo que no puede ser una excusa para nadie, que porque trabajo mucho no me ocupo de lo que está viviendo mi hijo en la propia casa. Es una lástima. Aquí una de las preguntas escritas, si alguna de ustedes quiere contestarlo, es Erika Velázquez quien pregunta, dice, ¿ha investigado conductas violentas en docentes? No sé si alguna de ustedes quiere contestar. Pues sí, ¿no? ¿Sí? Sí, por supuesto que las relaciones dominantes en la escuela son de dominio y sumisión, y no solo entre los chavos, sino entre las maestras y los alumnos, entre los mismos maestros, entre ellos mismos. También quiero decirles que conocemos de casos de bullying tan fuertes, en donde los líderes del grupo son tan fuertes que no solo bulean al grupo, sino también bulean al maestro, también controlan al maestro. Y es cierto, llega un momento, esta estructura de trabajo, en donde los maestros de secundaria salen corriendo de un lado para el otro, y generalmente no fueron ni siquiera educados en didáctica ni en pedagogía, sino en la materia que dan, pues sí, muchas veces son muy impotentes y muchas veces ocasionan muchos problemas de violencia en el grupo, y en otras ocasiones no saben cómo hacerles frente a los que tienen encima. Sí hace falta mucha preparación. ¿Cómo no? Hace muy poco tiempo, ¿vamos a salir en la televisión? Sí. Sí. Ya Bueno, firmamos. nos hacemos responsables de lo que decimos. Ya firmamos. Me buscó una chica, más bien la familia de una chica, que estaba desesperada, verdaderamente desesperada la mamá, inconsolada. Y bueno, platiqué con ella, me quedé de ver, y me dijo, están buscando a mi hija, le están mandando mensajes de amenaza, le pido de favor que me ayude, nos van a matar. Dije, pero ¿cómo nos van a matar? Es que las amenazas ya están también en mi celular. Ese fue el primer encuentro. Por supuesto, yo pedí ayuda con las personas que trabajo, me apoyan, las mandamos llamar. Yo ahí tengo la oportunidad de conocer a esta chica y me doy cuenta que tenía las características exactas del tema de trata de personas. Exactas, porque ahí es donde yo me empiezo a dedicar a la sociedad, digo, a mi vocación, que es esto de los niños y niñas. Entonces había características de niñas, y una de las características que más me llama la atención es que son niñas calladas. Son niñas que no tienen ese ímpetu, no ese cabrío. Es una característica genial para estos tratantes, para esta gente. El caso es que con todas estas investigaciones que se hicieron, nos dimos cuenta que la niña había sido víctima de sexting. Fíjense qué fuerte.
en una secundaria de gobierno. Un compañerito de ella, del mismo nivel, salón, de edad, la estaba conquistando. Y cuando ya estaba teniendo acercamientos, hasta la niña estaba entre sí, no, y ya veremos, él le enseña fotos de sus amiguitas desnudas. Ella se impacta y por supuesto él le dice, pues como ya las viste, pues ya estás dentro del crimen, ¿no? Organizado, aquí bien organizado, que lo tenemos en la escuela. Entonces, ¿qué crees? Pues para que no te pase nada, pues vas a tener que tomarte fotos tú. La niña tiene a bien platicárselo a su mamá. Y la mamá, sin saber, lo que hace es ir con el director de la escuela y quejarse. Pues no era tan fácil. Aquí verdaderamente estaba metido el crimen organizado. Nada más les digo que no nada más el director, los maestros, los alumnos, estaban todos involucrados en una red de pornografía infantil. Esto en una escuela de el gobierno. Por supuesto, pues todas estas autoridades con las que trabajo, pues abrieron los ojos, rápidamente se pusieron en contacto con la SEP. Esto es algo que está caminando. Pero con esto les quiero decir que imagínense nada más a qué nivel están expuestos nuestros niños y nuestras niñas. Los jóvenes, estoy hablando de una niña de 13 años, ¿no? Que todavía, digamos que no es una señorita, no es una mujer, tampoco es una niña, ¿no? Que están muy vulnerables a caer en este tipo de cosas. Pero no nada más eso, sino que este sexting también está involucrado con el tema de las drogas. Las drogas las obligan a drogarse para que se atrevan a hacer actos de pornografía dentro de los teléfonos o filmándose con teléfonos celulares, incluso en los baños de las escuelas. Entonces, por supuesto les puedo hablar de 20 casos, pero este es el más reciente y por supuesto preocupa a las autoridades porque en esto tiene que ver pues ya un crimen muy bien organizado. Muy bien, gracias. Muchas gracias, maestra, por compartir esta experiencia de su trabajo. Otra pregunta de Ismael Vázquez. Nos pregunta en dónde puede localizar documentos que le puedan aportar información para su práctica docente y responder favorablemente acerca de las conductas violentas en el contexto escolar. Seguramente hay libros sobre este tema aquí mismo en la comisión y en el Senade, ¿verdad, doctora? Aquí con la doctora, quien está haciendo la pregunta, Ismael Vázquez, con la doctora se puede informar de lo que puede localizar aquí en el Senade como documentos que le pueden servir. También Ismael Vázquez dice si es posible tratar igual a los desiguales y cómo pasar de la reflexión y el análisis a la intervención docente para favorecer la construcción de los ambientes favorables de convivencia para el logro de aprendizajes con respuesta a las conductas violentas. ¿Es para mí o qué? No dice para quién, simplemente dice cómo se puede pasar. Bueno, una cosa que puede suceder, que puede hacerse es que precisamente todos los servidores públicos, que son servidores públicos los docentes de las escuelas públicas, por supuesto, capacitándose, tienen que capacitarse obligatoriamente en el conocimiento de los derechos de los niños y las niñas. Tienen que tener una preparación ellos mismos también sobre la ley de responsabilidades de los servidores públicos, cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones y en qué
tipo de ilícitos pueden llegar a incurrir en la labor que desempeñan. Cuando cometen una falta, por supuesto, hay sanciones específicas en la Ley de Responsabilidades. Muchísimas escuelas solicitan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y, por supuesto, también a las comisiones estatales, como parte de nuestro trabajo, participar en esto, en estos cursos, talleres para los servidores públicos. También, por supuesto, se les imparte a los maestros, igual que a los niños, el conocimiento de los derechos de niñas y niños que están contenidos en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como en todas las legislaciones estatales que ya se han expedido afortunadamente, que ya contamos con ellas. En el conocimiento de esa legislación es como se puede finalmente encontrar el camino, porque la ley así lo muestra, y el conocimiento de los derechos humanos para esta cultura de la paz, para esta cultura de la responsabilidad, para esta cultura de la responsabilidad de los docentes y de la responsabilidad entre unos y otros niños como parte de su convivencia. Yo creo que ese es el camino. Yo diría que la misma ley, la Convención de los Derechos del Niño, porque la ley finalmente está aterrizando la Convención de los Derechos del Niño. La Convención de los Derechos del Niño igual ordena, ese es el camino, la cultura de la paz, de la justicia, de la responsabilidad y de enseñarlos a ser autosuficientes. Yo diría que ese es el camino. La capacitación y la conciencia de los derechos de los demás, del respeto a los derechos de los demás. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ya las respondió. Sí, adelante. Buenas noches, soy Uria, mi nombre es Uria y tengo 3 inquietudes. La primera de ellas es, no sé si ustedes conozcan o qué opinan respecto de lo que se hace llamar mediación escolar, como un mecanismo para intervenir en los casos de acoso escolar. Esa sería la primera. ¿Quiere intervenir, doctora? Sí, porque yo sé que la doctora aquí del Senade es conocedora de este tema y precisamente se acaba de impartir aquí recientemente este tema, apenas hace unos días. Definitivamente que es un medio muy importante. Bueno, pues muy buenas tardes. Sí, por supuesto, la inquietud del Centro Nacional de Derechos Humanos es siempre estar actuando como una respuesta inmediata a los problemas que se están presentando en la comunidad. Y precisamente la semana pasada tuvimos un foro, una mesa de análisis de mediación. La mediación es un medio alternativo de solución a conflictos y controversias que nos permite que las propias personas involucradas en el problema den la respuesta a ese conflicto que está surgiendo. Yo creo que la mediación es un buen mecanismo para, sobre todo en el ámbito escolar, y les voy a decir por qué. Porque cuando hay un problema entre niños y maestros, que es común, generalmente llegan los padres que son ajenos a esta problemática y pues siempre mi hijo tiene la razón y mi hijo siempre es la víctima, pero no sabemos cuál es su conducta cuando está en la escuela. Y el malo es el maestro. No sabemos si sea cierto o no sea cierto, pero esa es la imagen que tenemos. Entonces, cuando un mediador, que es un experto en el manejo de las relaciones humanas, está entre el profesor, el padre de familia y el niño, y empieza a interrogar para que veamos realmente cuál es la realidad de lo que está sucediendo por boca propia de los involucrados en el conflicto. A ver, ¿tú qué viste? O sea, ¿tú qué propones para solucionar esto? ¿Qué te gustaría que sucediera? Eso es una forma real de solucionar los conflictos. Decíamos que la mediación desgraciadamente no ha permeado en la sociedad mexicana como quisiéramos,
pero sí se tiene que difundir porque es un medio, incluso por eso lo manejábamos aquí, de salvaguardar los derechos humanos. Entonces, yo creo que la mediación en el ámbito escolar debe implementarse precisamente mediante la capacitación a los docentes para que en alguna forma ellos mismos sean los mediadores en los conflictos escolares. Muchas gracias. ¿Pudiera continuar con la siguiente pregunta? Para la licenciada Nelia, escuchaba hace un momento que usted tiene un programa, obviamente respecto a lo que usted compartía, que es hablar del rechazo, hablar de la desconfianza, de la exclusión. Tiene también un programa que habla de situaciones contrarias, aceptación, confianza e inclusión. Pudiéramos checar, pudiéramos revisar, nos pudiera compartir este programa, puede ser, ¿en dónde lo podemos consultar? Adelante. Sí, gracias. Yo quisiera decir que el problema de la convivencia en las escuelas, mucho más allá de los manuales de convivencia de la SEP, que no hablan mucho de convivencia, sino más bien es como de, bueno, dejémoslo en que no habla mucho de convivencia. Creo que esa es una parte fundamental, enseñarnos a convivir con el otro de una manera diferente de cómo lo hemos estado haciendo, porque desgraciadamente la manera en cómo lo hemos estado haciendo pues nos ha llevado a esta circunstancia, y esta circunstancia no es la que queríamos, ¿verdad? Entonces yo sí creo en que hay que aspirar a ser tratados todos como seres humanos iguales. Evidentemente que después se construyen diferencias, pero en la esencia todos tenemos que ver al otro a como un ser humano igual que nosotros. Y sí tenemos, hay una página que se llama www de la violencia a la convivencia. Híjole, no me voy a acordar si es violencia escolar, de la violencia escolar a la convivencia, si es con el escolar o sin el escolar.com, ¿sí? Y allí está el programa puesto en lo genérico, o mi mail que es neliatello@me.com. Allí yo también, si hay algo en particular que les gustaría que les explicara, con todo gusto. neliatello@me.com. me.com. Ajá, sí, porque es un programa que incluye mucho, inclusive metodologías sobre el manejo del conflicto desde la no violencia. Pues bien, ese es también buen material para quien preguntaba a dónde allegarse de materiales. Muchísimas gracias por la intervención de la doctora María Elena Horta. Muchísimas gracias, doctora. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Sí, creo que primero, ¿quién levantó la mano? Bueno, primero el compañero, por favor. Gracias. Justamente hablando de la mediación, mi pregunta era, el jueves pasado justamente hablaron de mediación y yo estuve presente y hablaban de qué tan funcional podría ser que se incluyeran a niños o adolescentes dentro de la mediación en este espacio de responsabilizarlos también, ¿no? No solamente dejarlos en un espacio de víctimas, que es creo que justamente lo que de este lado platican, ¿no? Y de este lado, aunado a eso, me llama mucho la atención que mencionaba, a lo mejor, y mi pregunta es, si existe algún medio, algún programa, algo que esté ayudando justamente en estos espacios, ya sea de la mediación o con los niños y adolescentes, en cuanto a la conciencia, mencionaban por acá, la conciencia propia, ¿no? Enseñarle a los niños y adolescentes que incluso podemos reconocer en el otro no nada más un ser humano, sino un ser humano que quizá está pasando por una situación compleja y que está reflejando en contra mía, ¿no? Que trae quizá un problema y que el problema quizá no soy yo que me sienta rechazado o que yo me sienta excluido, sino que quizá esa persona esté justamente replicando estas conductas,
O sea, ¿existe algo que esté hoy por hoy educando de esa forma a los menores? ¿O hay algún lugar adultos porque yo personalmente me encuentro todos los días con esas preguntas. Todos los días a mí me llega gente que busca la mediación, porque yo laboro en un espacio de mediación, y de pronto ni siquiera quieren hacer uso del mecanismo porque no entienden mucho más allá, pero buscan este apoyo dentro de la familia. No es que qué hago con mi hijo que tiene problemas de drogas, que no entiende todo este tipo de situaciones familiares, ¿no? Y de pronto yo requiero decirle, pues no podemos mediar violencia familiar, ¿no? Requiere ir a lo mejor a atención a víctimas, pero en atención a víctimas regresan conmigo y me dicen es que no es lo que busco. Entonces de pronto yo he estado checando, pero no he encontrado un sitio a donde yo pueda canalizarlos. Quisiera saber si quizá ustedes me puedan dar luz en esa parte. Muy bien, si le parece, maestra, contesto una parte y después en cuanto a lo que preguntó sobre la conciencia propia, si nos hace favor de intervenir. En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y en las comisiones estatales, desde hace algunos años, varios años, ha habido un programa que se llama Niñas y Niños Promotores de Derechos Humanos, donde en ese programa consiste en que precisamente se prepara, cada escuela propone un niño o dos de cada salón de distintas edades para llevar un curso especial de más, no una plática de 1 hora como normalmente se le da a los niños, sino un curso aproximadamente de 20 horas, por supuesto en distintos días, y se hace todo un programa para capacitarlos sobre los derechos de las niñas y los niños, que están comprendidos ahora en la ley general y en las leyes locales, como comentábamos. De manera no limitativa, por supuesto. Este programa consiste precisamente en darles muchas más horas, aproximadamente 20 horas de capacitación, incluso se les da un reconocimiento como capacitadores para que ellos repliquen esos derechos humanos. Como ustedes comprenderán, son muchísimos millones de niños a los que tendríamos que impartir ese curso y sería prácticamente imposible. Por eso se selecciona a unos cuantos niños y se les capacita para ser replicadores. Se les da su reconocimiento y toda una sistemática para cómo ellos van a transmitir y a enseñar a otros niños esos derechos humanos. Esa es una parte de ese programa. Una segunda parte de ese programa es que esos niños y niñas de distintas edades en cada escuela van a funcionar como mediadores con el apoyo. Este curso obviamente también se le da a los maestros, incluyendo al director, y estos niños a los cuales se capacitó y se les dio un reconocimiento van a actuar como mediadores. Y la mediación, la idea es, como se ha venido haciendo, es que la mediación es entre niños, porque muy bien decía hace un ratito la doctora Horta, cuando los niños que estuvieron en el conflicto, o los niños que vieron el hecho, la acción de conflicto, que fueron testigos, saben exactamente lo que pasó, antes de que vengan los adultos a decir el derecho de ella y el de ella, la que pegó y la que fue víctima. Tú vas a ser castigada de tal manera y tú, ay, pobrecita. No, los niños son los que mejor conocen su problemática y entonces ellos mismos solucionan el conflicto a través de la mediación, siendo mediadores los niños y las niñas. Ese es como este programa funciona y ya ha funcionado en toda la República. Ese es uno. Otro, ¿qué se está haciendo? Por ejemplo, la Secretaría de Educación junto con el INE realizan cada 3 años un evento
que es seleccionar a los niños y niñas legisladores. Precisamente el día de mañana, justamente a las 9 de la mañana, en la Asamblea Legislativa, en la calle de Donceles, va a haber un evento justamente donde estos niños y niñas legisladores que fueron seleccionados en el Distrito Federal, normalmente se seleccionan a 300 de toda la República, pero van a estar 50 niños mañana en la Asamblea Legislativa porque ellos tienen un evento donde son seleccionados en sus escuelas, en sus distritos electorales, para ser representantes del resto de los niños. ¿Y cuál es su función? Una cosa es que vengan y ellos legislan y dicen cómo es que ellos ven que sus derechos han sido violentados y qué soluciones dan ellos para esa problemática infantil, como ellos lo ven. Mañana es ese evento a las 9 de la mañana. Bueno, el asunto es que esos niños legisladores durante esos 3 años van a tener la tarea de estar replicando en sus distritos electorales, en una y otra escuela en las cuales compitieron al ser electos, van a estar replicando lo que son los derechos humanos. Ahora, esa es una segunda situación. Otra tercera situación es que la misma Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así como la recomendación 21, la recomendación general 21 de la CNDH, recomienda que en los programas escolares se incluya la impartición del conocimiento de los derechos, de sus derechos de los niños y las niñas. Es decir, que los programas escolares se tienen que modificar. Esto a raíz de la ley que, como sabemos, tiene 2 años y medio. Pero los programas se tienen que modificar en ese sentido porque lo ordena la ley general y las leyes estatales. De acuerdo, esas 3 cosas te puedo comentar. ¿Alguna otra? ¿Querías hacer un comentario sobre otra parte, sobre la conciencia propia que mencionó? No sé si quieran hacer algún... Bueno. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? Ok, bien. Sí, adelante. Bueno, he venido a varias conferencias sobre este tema y veo que se tiene bien localizado algunas de las causas de este problema. Sí. Muchas veces se han dicho los niños tienen problemas de suicidio desde los 4 años, ¿no? Sí. Hay mucha violencia, están viendo cosas que no deben de ver, están circulando en sus teléfonos videos de torturas, mutilaciones. Sí. Entonces, bueno, ¿por qué pasa esto? Hace mucho tiempo solo. Bueno, viendo la Convención de los Derechos del Niño, hay una parte que está, el lenguaje está adaptado a los niños de 10 años. Y yo lo había leído en la versión normal, y lo leía y no pasaba nada, ¿no? Pero cuando leí esa versión, el artículo 4 habla del derecho a ejercer sus derechos. Y ese derecho consiste en que el Estado tiene que adoptar medidas legislativas, administrativas y de todo tipo, a efecto de que los niños puedan ejercer todos los derechos de la Convención. Ese derecho pues debería ser respecto de todos los derechos, no nada más de los niños, ¿no? Y hablando del derecho de la familia, tenemos derecho a tener una familia, pero el Estado no está generando las condiciones necesarias para que realmente podamos ejercer ese derecho. Entonces, las jornadas laborales son de 12 horas, a lo mejor tienes 2 horas de comida o más, pues sobre todo en los centros de bares y todo eso, hay este tipo de jornadas que tienen 4 horas libres, ¿no? Entonces todo el tiempo no están en la casa con los papás. Entonces,
tenemos que hacer valer primero ese derecho, ejercer tus derechos, para que no nos den, como dicen coloquialmente, a tole con el dedo, ¿no? Por ejemplo, para proteger la integridad de los niños, pues tienes que, bueno, hacer muchas cosas, pero entre otras, por ejemplo, la instalación de cámaras en las escuelas, ¿no? Cuando nos sentimos observados, cambiamos nuestro comportamiento. Es una cosa así como natural. Entonces, pero no se puede, ¿por qué? Porque no hay presupuesto. Y entonces salen gobernadores que se han robado hasta lo que no, pero no hay lo necesario para que en las escuelas pueda funcionar este tipo de vigilancia, porque incluso hay escuelas que no tienen lo mínimo, ¿no? Donde van los niños con casco porque no se puede caer los aviones. Entonces creo que es importante hacer énfasis en eso, ¿no? Y respecto de la recomendación general 21, no sé si está refiriendo a la del 2015 o del 2014. La del 14, claro, es del 2014. Bueno, yo tengo esa recomendación, es una recomendación general. Sí. Los estados no, o sea, han contestado, creo que 10 estados han contestado lo que han querido, porque los puntos recomendatorios, por ejemplo, la capacitación en los lineamientos para la atención a la violencia, pero los lineamientos de la SEP, si es que los estados no tienen, que la mayoría no tienen, y entonces lo que mandan es las constancias de que les dieron un curso, pero a los niños, o que les dieron una obra de teatro, que Pedro y el Lobo, no sé qué, o sea, no están mandando lo que realmente. Y entonces también aquí pues es una petición pues interna, ¿no? ¿Qué está pasando con las recomendaciones generales? Porque ahí no hay... Sí. Mira, sobre tu comentario de las largas jornadas laborales que impiden, bueno, y sobre todo aparte de las horas laborales, las horas de transportación en esta ciudad, pues realmente nos complican un poquito la vida. El tráfico de esta ciudad, para cruzar la ciudad haces 2-3 horas a veces, pues realmente es parte de vivir en esta ciudad, ¿verdad? Ya sabes que así es el tráfico. Y eso nos resta mucho de ese tiempo que de otro modo pudiéramos a lo mejor compartir más con la familia. Pero bueno, algunos días libres debemos de tener por semana para convivir lo más posible en familia y hacer esa convivencia productiva, ¿no? Pues yo lo tomo como un comentario tuyo, yo creo que todos estamos de acuerdo contigo en esto, eso es lo que yo te podría comentar a la vez. Ahora, te tengo una muy buena noticia, por lo demás que comentas respecto a la Ley General 21 y respecto a esos lineamientos que ordena esa recomendación que haga la Secretaría de Educación para la atención y prevención de la violencia. Efectivamente, esa recomendación general así lo contempla. Y te tengo una muy buena noticia, porque mira, aquí está. Este protocolo para la atención y prevención de la violencia sexual en las escuelas de educación inicial, básica y especial en la Ciudad de México, se elaboró conjuntamente la SEP y la CNDH. Lo terminamos aquí en la coordinación apenas hace unos 2 meses y ya está en la página de la CNDH. Ustedes lo pueden consultar en Niñez y Familia, lo van a encontrar. Quien preguntaba por material, aquí está otro material que pueden consultar. Quiero decirles que como resultado de esa recomendación 21 se hicieron estos lineamientos para prevención y atención de la violencia, y desde antes de elaborar este protocolo, además, si me permiten, aquí las expositoras, la Secretaría de Educación, como parte de esa recomendación, se ordenó en la recomendación general que se crearan unidades de atención del maltrato y abuso sexual infantil. Eso fue lo que dice la recomendación, y en efecto ya se creó esta unidad de atención del maltrato y abuso sexual infantil. Es la UAMASI, son las iniciales, ¿verdad?
En esta Guamasi nos están atendiendo, afortunadamente. Tenemos el contacto, te podemos dar el nombre y los teléfonos allí en la Guamasi. No solo violencia sexual que sucede en la escuela, de docentes contra menores o de menores, contra pares, sino también todo tipo de maltrato, como el maltrato escolar, el bullying. El contacto directo con quien hemos tenido muy buenos resultados es, déjame, te doy el teléfono, es el 3601-8700. Lo repito, 3601-8700, y doy un segundo número, 3601-8799. Lo repito, 3601-8799. También les voy a proporcionar un correo electrónico. Busesco, es B de bueno, UZESCO, @cep.gov.mx. En estas líneas telefónicas, cuando nosotros tenemos llamadas, solicitudes de atención, estamos canalizando a la Guamasi y nos han atendido en estos números telefónicos, de manera que ahí pueden encontrar. Y para quien pedía material, aquí hay otro dato más, así poco a poco van saliendo, ¿verdad? Entonces, esa recomendación general 21 ha servido mucho para ir, por ejemplo, en esa recomendación precisamente se ordenaba que, como antiguamente la legislación en el país local, en cada entidad, no se había elaborado en todos los estados, como lo sabemos, había varios que habían sido omisos. Sin embargo, ahora con esta nueva ley general de 2014, todos los estados ya tienen su ley, y fue parte de lo que recomendaba, de esa recomendación general, que recomendaba tener una legislación apropiada para la niñez en todas las entidades. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa más, en esa misma recomendación dice, porque este protocolo, como dijimos, es para la Ciudad de México, y esta Guamasi que comentamos es en Ciudad de México, pero también en esa recomendación general 21 dice que si las entidades no tuvieran, las secretarías de educación locales, un protocolo, unos lineamientos para esta prevención y atención de la violencia, se atienda a lo que se ordene en el ámbito federal. Entonces aquí está este protocolo, y es tanto para violencia, aplicaría tanto para la violencia sexual como escolar, y la Guamasi está atendiendo ambas cosas, todo tipo de maltrato, incluyendo la violencia escolar. Como que se le fue la onda, finalmente. No sé si un comentario. Hay que sí. afinar muchas cosas. He estado revisando expedientes donde Guamasi se ha tardado 3 meses en ir a hacer una investigación respecto a la. Qué bueno que lo comentas, y estamos teniendo, esto tiene poquito tiempo que se echó a andar, pero vamos a hablar, qué bueno que lo comentas, porque, bueno, pues yo se lo hago llegar a mi coordinadora para que pues lo platique con ellos. Si probablemente les hace falta más personal o lo que se tenga que hacer, pero mucho de que nos hacía falta tener ese contacto y una unidad especializada que se ocupara de darnos esa atención directa. Están comenzando. Esperemos que nos den mejores resultados, pero de cualquier modo yo hago llegar tu comentario. No sé si tengan alguna otra pregunta o cómo andamos de tiempo, maestra, doctora. Adelante. Nada más era una pregunta relacionada con los menores en la frontera.
se sale un poquito de esto. No me quiero salir. Adelante. Pero hay una gran deserción relacionada con el tema que es la cuestión escolar. En la frontera hay una gran deserción escolar. Y los jóvenes, digamos, de 13 a 17 años son reclutados por el crimen organizado. Cruzan la frontera, cruzan droga, cruzan personas, etc. Sí. Son repatriados a México y a instituciones a través del Instituto Nacional de Migración. Sin embargo, tal parece que no hay un programa que les dé un seguimiento y atención, porque la mayoría son reincidentes, pero reinciden cada semana. O sea, es algo que expone al país ante las autoridades extranjeras, en primer lugar, y nos crea problemas de todo tipo. Pero todos esos jóvenes son víctimas, definitivamente. La mayoría son jovencitos, muy pocas chicas trabajan en esto, pero la mayoría son jóvenes y siguen delinquiendo. Obvio, el crimen organizado sabe que no se les va a dar ningún seguimiento de tipo penal. Entonces, en la actualidad es un verdadero problema fronterizo desde Tijuana hasta Matamoros. Pero estamos hablando de miles de menores de edad que están en juego en esta situación. Que después de que están en este, digamos, nivel dentro de la delincuencia, van escalando a otros niveles. Sí. Obvio. Entonces, yo pienso que sí sería, digo, tenemos al Colegio de la Frontera Norte que hacen estudios muy románticos de la situación, etcétera, etcétera. Pero la verdad, se necesitan ya poner más atención a esta problemática. Pero nadie le entra, porque pues estamos hablando de que está el crimen organizado muy atento y muy pendiente de sus niños. Aquí la maestra María Ampudia tiene mucho interés en ya contestarle. Con permiso. Híjoles, que ya te metiste en un velo. No. Es la frontera norte y la frontera sur que me cuentas. ¿Quieres huir de dramas? Vete a Chiapas, verdaderamente, ¿no? Y aparte a las autoridades completa y totalmente omisas. A mí me consta el trabajo que está haciendo la CNDH hoy. Teníamos una CNDH hace algunos años que no existía. Hoy me consta con qué fuerza está entrando, pero no nos da la vida. Mejor dicho, no les da la vida. Yo estoy viendo cómo están trabajando, hablando, ¿no? de estos tristes temas de que las mujeres están trabajando a las 8 de la mañana. Aquí les dan la 1 de la mañana y siguen. Me consta porque lo he visto. Pero por supuesto que se está haciendo lo propio. De hecho, yo mañana voy a tener el gusto de ver a mi queridísimo amigo el padre Solalinde, que sin lugar a dudas es quien más hace por estos niños. Fíjate, el otro día yo tengo una niña de 18 años que, ay Dios mío santísimo, no manches. Y mira que me preocupo por darle, tengo siempre, ¿no? que ser ejemplo. No podría yo tener hijos abandonados. Imagínate, me dijeron, María, dedícate a otra cosa, ¿no? Y estaba pensando, porque fui a uno de los albergues de los niños del DIF. Estaba pensando y decía, caramba, mi hija tiene 18 años. No sabe qué estudiar. Está en el tema de aprendiendo a relacionarse con el novio. Entonces trae unos conflictos existenciales, que sí, que sí, no, que si hoy está deprimida, que sí. Tantas cosas. Y tiene una mamá y un papá presentes. Y de repente volteo y digo, ¿qué pasa con nuestros niños del DIF? Que son cientos y cientos de miles de niños, que a los 18 años el DIF les dice, chao, adiós, háganle como puedan.
Y se vienen a la calle, ¿a qué? A enfrentarse con este mundo adverso. Yo tuve la fortuna de estar en el albergue de Mamá Rosa, de ir por los niños. Se liberaron 500 niños, un poquito más de 500 niños. Si yo no les contesto el chat a estos niños, si a alguno no le contesto el chat, me tardo 2 horas en contestarle, tengo 40 que son como míos. No son como míos, son míos. Olvídate la depresión en la que entran. La soledad de estos niños es enorme. Se plasma en cada uno de sus pasos. No saben cómo enfrentarse a su triste realidad. Hace un año exactamente me invitaron por la CNDH a dar una conferencia a Colombia y me preguntaron, y curiosamente yo iba con mi chiquita, en ese momento tenía 16 y medio, casi 17, me preguntaron que si querría yo ir a conocer a un grupo de chavos banda. Les estoy hablando de chavos banda. Chavos banda. Aquí tenemos muchos, pero bueno, allá Colombia, todo lo que es el crimen organizado, que es tremendo. Yo les dije que sí, me encantaba conocerlos. Para mí fue una experiencia maravillosa, porque aparte de que lloré con ellos, porque platicaban sus historias de abandono y el contacto que tuvieron con las drogas, y sobre todo el contacto que tuvieron con estos criminales, porque eso es lo que son criminales. Y empezaron a decirme que lo que hacía la Comisión de Derechos Humanos, allá no se le dice Comisión de Derechos Humanos, es una... ahorita se me viene a la cabeza, a ver, en fin, ponían camionetas de mediación en cada colonia. Camionetas combis, como las combis que existían con nosotros los mexicanos hace 20 años, ponían una en cada colonia, el país, en donde llevaban expertos o mandaban expertos mediadores. Y se dieron a la tarea. Colombia hace muchos años pues fue el país donde más crimen había en las calles. Lo que nos está pasando a nosotros hoy, a ellos llegó a pasarles mucho, y aparte por territorio ellos son mucho más chicos, entonces se notaba, se veía mucho más. Entonces estos mediadores empezaron a darse cuenta de los conflictos sociales que existían, y a los niños que tenían problemática de drogas pues tenían las instituciones a donde mandarlos. Estos camiones resultaron ser un gran éxito y empezaron a ponerse ya no nada más en cada colonia, si se podía en cada calle, se ponía en cada calle. Esto pasó con el presidente Uribe. Dice que hay que hablar de lo bueno de los países, ¿verdad? Esto fue maravilloso porque el primer contacto que tenían era con los jóvenes. Yo siempre he dicho que esto podría ser una gran solución. Dices bien, mi compañera, si no se robaran tanto, habría para todos y tanto más, ¿no? A mí lo de las cámaras me parece sensacional, pero lo que se me haría mucho más importante hoy por hoy, y por lo que estoy dispuesta a luchar y no me puedo morir si no me pasa, es que en las escuelas tiene que haber otro tipo de materias para nuestros niños desde chiquititos, y una de ellas es la de mediación. Deberían aprender a mediar, pero primero mediar con sus vidas, que en muchos casos no es tan agradable. La segunda, que yo podría, sería educación emocional. Dice Sócrates y dicen todos los grandes esenios que han venido a este planeta, lo mejor que te puede pasar en este mundo es conocerte a ti mismo. Nosotros no les ayudamos a conocernos, a conocerse. No saben por qué están enojados, por qué están alegres, por qué cambian, qué les gusta, qué no les gusta, por qué van, por qué no van. No tienen idea. La tercera materia que yo pondría sería derechos humanos. Yo los escucho a ustedes hablar de derechos humanos, digo, si yo pongo un niño de 4 años aquí va a decir de qué hablan. Sí se les da. A su nivel, ¿no? A su nivel sería maravilloso. Sí. Pero la cuarta materia más importante para mí en lo personal, sería que ellos aprendieran a ser niños felices. Tampoco se les enseña a ser felices. Se les enseña a México a ser infelices. El otro día mi compañero Pedro, yo preguntaba, le decía, a ver, ¿cómo puedes hacer para que un niño que es pequeño no encuentre diferencia entre un niño? Todo vino porque vimos un video
en un gran curso que tomamos en la UNAM de discriminación. Vimos un video que está en las redes en donde se les pregunta a los niños pequeñitos que cuál muñeco es bueno y cuál muñeco es malo. Un muñeco era blanco y otro muñeco era negro. Y los niños todos decían el negro. ¿Y cuál es el feo? El negro. ¿Y cuál no te gustaría llevarte a tu casa? El negro. ¿Y cuál es el bonito? El blanco, ¿no? Y entonces yo le dije a Pedro, mi compañero, le dije, bueno, ¿cómo le harías para que un niño que vea a un niño en silla de un niño que tiene todas sus posibilidades, pudiera ver a un niño en silla de ruedas de una manera normal? Y él volteó y me dijo, sabiamente, me dijo, lo importante sería que no viera la silla de ruedas. Me cayó al 20 y dije, ¿qué razón? ¿Cómo podríamos hacer para que los niños no vieran la silla de ruedas? Que vieran al ser humano tal cual, no lo que hay atrás o lo que hay alrededor. Sería maravilloso que la UNAM pudiera jugar fútbol con la náhuac. Nunca se me ha hecho verlos. Y que pudieran convivir sin aventarse piedras, ¿no? Con respeto y tolerancia. Entonces, la quinta materia que yo metería en las escuelas desde pequeñitos sería la tolerancia, que no es otra cosa más que la empatía, y que no es otra cosa más que la libertad. ¿Y qué es la libertad? Es exactamente hacer lo correcto para mí y lo correcto para mis semejantes, porque se nos olvida qué es la libertad. Pensamos, como lo dicen las feministas, que la libertad es yo, lograrlo yo, hacerlo yo, vivir feliz yo y los demás que le hagan como puedan. En la libertad siempre tiene que estar adscrita la responsabilidad. Soy libre mediante mi responsabilidad, y mi responsabilidad es hacerme cargo de mis actos. Pero mis actos siempre van a estar en libertad, siempre y cuando sea lo bueno para mí, pero lo bueno para todos mis semejantes. Si nos basamos en ese concepto, en la educación de nuestros niños, y aguas con decir menores, porque los expertos en el tema de la infancia dicen que si les dices menores, te van a descalificar. Entonces son niños y niñas, y sí creo, y ya los dejamos descansar porque ha sido largo la conferencia, sí creo que basándonos en esto de la educación emocional, la libertad y la responsabilidad, podemos ir adelante mucho más rápido y crear generaciones por lo menos mucho más sanas y ver un cambio social que sería evidente, a lo mejor no mañana ni pasado, pero sí en 10 años, porque no se nos puede olvidar que dentro de poco tiempo esos niños que hoy están en la calle, que los tenemos abandonados, que estamos haciendo misión, esos niños al rato van a estar gobernando y van a ser diputados y van a ser senadores o senadoras y van a estar gobernando sus municipios. Hoy lo estamos viviendo, todos los días son las noticias, pero todo no es más que el resultado de una sociedad que ha sido omisa, porque lo voy a decir eternamente y es mi frase predilecta: un niño que no es de nadie es de todos. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias a todos por su atención. Yo creo que es tiempo de dejarlos descansar, hablando de que no tengamos jornadas tan largas. Muchísimas gracias por su atención al tema y su interés. Gracias. Muchas gracias, doctora. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos a nuestras conferencistas. Un reconocimiento aquí de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para la maestra Nelia Tello León. Gracias, mi amor. Con mucho gusto por su exposición. Igualmente para la maestra María Ampudia González. Su reconocimiento. Muchas gracias y felicidades. Gracias a todos por su atención. Bueno, y por supuesto ya no se puede dar su diploma a sí misma, pero le agradecemos a la doctora Bertalicia Acosta Huerta la moderación de esta mesa de análisis
y creo que siempre nos llevamos algo. Esto es importante y de verdad que les agradecemos su presencia, porque sin ustedes no podríamos continuar con esta labor de difusión, protección y garantía de los derechos humanos. A nombre del presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, les enviamos un cordial saludo y también hacemos patente el interés de nuestra directora general, doctora Julieta Morales Sánchez, por continuar con esta labor de difusión en la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Yo lo único que les puedo decir es que la educación y el trabajo son la clave para la solución de todos los problemas que estamos viviendo. Cuando haya una verdadera integración en la familia como se dice, como la célula primordial de la sociedad, es cuando vamos a lograr salir de esto, haciéndonos responsables, y ya la maestra María Pudia lo dijo con muchísima elegancia y precisión. Somos responsables de nuestra libertad. Cumplamos con nuestras obligaciones. Bienvenidos y gracias por su tiempo. Y si alguien quiere material, con mucho gusto está allá afuera. Y nada más ya como un comercial les puedo decir, todos los martes a las 6 de la tarde tenemos Cine Diálogo, y todos los jueves a las 6 de la tarde hay mesas de análisis en el ciclo Argumentando sus Derechos Humanos. Si alguien quiere información, tenemos la mejor biblioteca de América Latina, que está en este Centro Nacional de Derechos Humanos. Tenemos más de 40,000 volúmenes especializados en materia de derechos humanos, y con el simple hecho de que ustedes accesen a la página principal de la CNDH y busquen el enlace con la biblioteca, ustedes hacen la consulta y el personal de la biblioteca les contesta dándoles todos los títulos relacionados con el tema que ustedes deseen investigar. Independientemente de esto, también hay donaciones y también hay venta de la producción literaria de CNDH. Muchas gracias. Ay, gracias.